Hola mis tejedoras y tejedores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer este hermoso bolso con cordón poliéster. Es un bolso elegante, delicado, moderno, pero lo más importante es fácil y rápido de realizar. También para este bolso gasté muy poco material. Este bolso fue trabajado en punto palomita y punto bajo. Les voy a enseñar esta belleza. Miren, su lateral junto con su asa fueron trabajados en una sola. Este pequeño aplique o adorno, miren su otro lateral, la parte de atrás, la parte de abajo, la parte de adelante con su solapa. En su interior este bolso es amplio, es espacioso y liviano. Así que espero te animes a tejerlo, que el video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, desde ahora las invito a apoyar mi canal dando like, compartiendo el video, dejando tu comentario y suscribiéndote. Tu apoyo me motiva a seguir realizando y compartiendo estos proyectos. No siendo más, acá abajo en la descripción les voy a dejar la lista de materiales, de dónde son y las medidas y el peso del bolso. Para este proyecto voy a trabajar con materiales de Tus Insumos, tu tienda online. Voy a utilizar un cordón poliéster plano, su hebra es de 5 milímetros y es color mango, su rollo viene por 500 gramos. Así que vamos a dar inicio con el paso a paso y voy a tejer con una aguja número 4. Iniciamos realizando un nudo corredizo, ingresamos la aguja, apretamos muy bien y vamos a realizar 25 cadenitas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 cadenitas. Esto tiene una medida de 17 centímetros. Ahora damos la vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar acá en estos muritos y por cada uno de ellos vamos a realizar un punto bajo. Así que miren, ingresamos la aguja por el murito, tomamos lazada, pasamos hacia adelante, 2 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 2 orejitas. Vamos al siguiente, lo mismo, tomamos lazada, pasamos hacia adelante, 2 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 2. Y este es un punto bajo básico. Así que continuamos trabajando por cada espacio, un punto bajo. Ingresamos la aguja, sacamos lazada, 2 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 2. Y así continuamos trabajando un punto bajo por cada espacio. Miren, un punto bajo por cada espacio hasta que lleguemos al final del... Estoy finalizando la vuelta de puntos bajos. Miren, hacemos el último. Y acá en total entonces tenemos lo que son 24 puntos bajos. Ahora vamos a realizar una cadenita de altura, damos la vuelta y vamos a empezar a trabajar tomando el bucle completo acá. Iniciando vamos a realizar un punto bajo, luego al siguiente espacio realizamos un punto palomita, realizamos 2 puntos bajos, un punto palomita y así hasta llegar al otro extremo. Entonces iniciamos en el primer bucle, realizamos el punto bajo, normal así, y ahora vamos a iniciar con el punto palomita. Entonces tengo la orejita en la aguja, tomo lazada y voy a pasar 4 veces por acá así. Entonces la primera, saco lazada, no cerramos, nuevamente tomo lazada en la aguja, ya es la segunda vez que la paso por acá. Entonces tomo lazada, ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tomo lazada nuevamente en la aguja, paso por el bucle, ya es la tercera vez que la paso, tomo lazada y paso hacia adelante, ya tenemos 7 orejitas en la aguja,
tomo lazada nuevamente en la aguja, paso la cuarta vez por el bucle y saco lazada. Acá ya tenemos un total de 9 orejitas, entonces tomo lazada en la aguja y paso por todas así, así. Ahora voy a los siguientes 2 espacios que tengo acá y realizo un punto bajo. Miren. 1, voy al siguiente, realizo el segundo, así. Ahora, seguido de eso, nuevamente un punto palomita, entonces tenemos la orejita en la aguja, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle completo, saco lazada, es la primera vez que la paso, ahora vamos con la segunda, tomo lazada en la aguja, paso la aguja por el bucle, tomo lazada y paso adelante, ahí tenemos la segunda, tomo lazada nuevamente en la aguja, paso por el bucle, tomo lazada y paso hacia adelante, es la tercera vez ya. Ahora voy con la cuarta, tomo lazada en la aguja y la cuarta vez que paso la aguja por el bucle, tomo lazada, paso hacia adelante y tengo 9 orejitas en la aguja. Ahora tomo lazada y paso por todas así. Ahora nuevamente voy a los 2 espacios que tengo y realizo el punto bajo tomando el bucle completo, saco lazada, realizo un punto bajo, voy al siguiente espacio y realizo otro punto bajo. Hasta ese punto entonces ya tenemos un punto bajo, un punto palomita, 2 puntos bajos, un punto palomita, 2 puntos bajos. Nuevamente vamos con el punto palomita, entonces tengo la orejita normal en la aguja, tomo lazada, miren, así, tomo lazada y ahora pasamos por el bucle. Tomo lazada y paso hacia adelante, es la primera vez que la paso, voy con la segunda, tomo lazada en la aguja, me regreso al bucle, tomo lazada y paso hacia adelante, ahí ya van 2, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, tomo lazada nuevamente y la paso hacia adelante, van 3, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, esta es la cuarta vez que paso la aguja por el bucle, tomo lazada y paso hacia adelante. Y acá ya tengo un total de 9 orejitas. Ahora tomo lazada y paso por todas las orejitas así. Voy a los siguientes 2 espacios y realizo el punto bajo en uno. Voy al siguiente y realizo el segundo. Miren. Nuevamente vamos con el punto palomita, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle. 1, nuevamente. 2, nuevamente. 3, nuevamente. Y 4. Saco lazada hacia adelante, 9 orejitas en la aguja. Tomo lazada, paso por todas y realizo en los siguientes 2 espacios 2 puntos bajos. Entonces 1, voy al siguiente espacio y realizo el segundo punto. Voy a continuar con el siguiente punto palomita. Este punto palomita es súper fácil, miren. 3 orejitas, tomo lazada nuevamente, paso por el bucle, saco lazada hacia adelante nuevamente. Voy con la tercera vez que paso la aguja por el bucle, tomo lazada hacia adelante, nuevamente tomo lazada en la aguja, paso la cuarta vez por el bucle, saco lazada hacia adelante, tomo lazada y paso por todas así. Así. Voy a los siguientes 2 puntos y realizamos un punto bajo. Voy al siguiente, realizo otro punto bajo. Así. Miren. Nuevamente voy con el punto palomita. La segunda vez. La tercera vez. Y la cuarta vez que paso la aguja por el mismo bucle. Tomo lazada y paso por todas. Voy al siguiente y realizo el punto bajo. Voy al siguiente, realizo otro punto bajo. Y nuevamente vamos a hacer el punto palomita acá. Nuevamente 2. Nuevamente 3. Nuevamente 4 veces que pasé la aguja por el mismo bucle. Tomo lazada, paso por todas y realizo 1, siguiente espacio, realizo el segundo punto bajo tomando el bucle completo y vamos a realizar de esta vuelta el último punto
Ahí quedan 1 y 2 espacios. Vamos a realizar el último punto palomita. Miren. Tomo lazada, paso, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, tomo lazada hacia afuera, 2, tomo lazada nuevamente, paso por el bucle, 3, tomo lazada nuevamente en la aguja, paso por el bucle, tomo lazada, la paso hacia adelante, 9 orejitas, tomo lazada y paso por todas. Y terminamos con un punto bajo tal cual como iniciamos. Entonces, realizo el último punto bajo y miren, así me queda la parte que va a ser de adentro y así me queda la parte de afuera. Organizamos acá, miren, así me queda. Ahora, vamos a realizar esta siguiente vuelta. Entonces, ahí finalizado, realizamos cadeneta de altura, doy la vuelta al tejido y vamos a trabajar por cada espacio, por cada bucle, un punto bajo. O sea, en total nos deben salir 24 puntos bajos. Miren, 2, ahí están los espacios. 3, 4, 5, 6, 7 y ahí seguimos. Esta vuelta es solo de puntos bajos. Por cada espacio trabajamos un punto bajo hasta llegar al final. Miren. Así continuamos hasta llegar al final. Estoy finalizando la vuelta de puntos bajos. Llegué al final, acá hago el último. Mira, ahí está el bucle. Hacemos el último. Listo. Ahora hago una cadenita de altura, doy la vuelta y vamos con la tercera vuelta. 1, 2, 3 con la cuarta vuelta, que es también de puntos palomitas, pero esta la iniciamos así. Entonces hacemos 1, realizamos 2 y realizamos 3 puntos bajos seguidas en la cuarta vuelta, 4 puntos bajos seguidos y ahora vamos a hacer el punto palomita. Entonces tengo orejita en la aguja, tomo lazada, paso por el bucle completo, saco lazada, tomo lazada nuevamente, paso por el bucle, saco lazada, van 2, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, van 3, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, tomo lazada, paso hacia adelante, van 4 veces, tengo 9 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por todas. Y realizo 2 puntos bajos. 1, voy al siguiente bucle y realizo el segundo punto bajo. Voy al siguiente a realizar el siguiente punto palomita, entonces tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, saco lazada hacia adelante, así, nuevamente tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, paso lazada hacia adelante, van 2, nuevamente, paso lazada por el bucle, tomo lazada, paso hacia adelante, van 3, paso, tomo lazada en la aguja, paso la cuarta vez la aguja por el bucle, saco lazada hacia adelante, aquí tengo un total de 9 orejitas, tomo lazada y paso por todas y realizo 1 y 2 puntos bajos y así continúo trabajando tal cual nos vamos guiando por la primera, solo que el inicio es diferente. Seguimos trabajando punto palomita, 2 puntos, punto palomita, 2 puntos, punto palomita, 2 puntos, punto palomita, 2 puntos, punto palomita y en esta terminamos con 2 puntos en la cuarta vuelta. Entonces vamos a realizar el siguiente punto palomita. Miren, saco lazada, tengo 3 orejitas, tomo lazada en la aguja, paso la segunda vez por el bucle, 2, nuevamente lazada en la aguja, paso por el bucle la tercera vez, saco lazada hacia adelante, nuevamente tomo lazada en la aguja, paso la cuarta vez la aguja por el bucle, tomo lazada, paso hacia adelante, me quedan 9 orejitas y paso por todas. Y realizo los 2 puntos en los siguientes 2 bucles. 1 al siguiente bucle, 2. Miren. Y así vamos a continuar entonces hasta llegar al final de esta vuelta. Estoy finalizando la vuelta y miren, voy a hacer el punto palomita. 1, voy con el segundo,
voy con el tercero y el cuarto. Es la cuarta vez que paso la aguja por el mismo bucle. 9 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por todas. Y en esta vuelta finalizamos con 2 puntos bajos. Entonces, 1 y voy al último bucle, mírenlo, ahí está. Tomo lazada y paso hacia adelante, 2. Cadeneta de altura y ahora voy a realizar por cada espacio de la siguiente vuelta un punto bajo por cada espacio. Voy a sacar lazada. Miren. Tomando el bucle completo. Hasta llegar al final de la vuelta. Entonces, en la primera vuelta de puntos palomitas me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la segunda vuelta de puntos palomitas me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disminuyó 1. Vamos a continuar trabajando el punto bajo hasta el final. Estoy finalizando la vuelta de puntos bajos y miren. Acá tengo el último. Realizamos el punto bajo, cadeneta de altura, doy la vuelta y vamos a repetir lo que hicimos en la primera vuelta de puntos palomitas, iniciando en el primero con un punto bajo. Entonces iniciamos con un punto bajo en el primero y pasamos a realizar el punto palomita, que es, tengo la orejita, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle completo, saco lazada, ya llevamos una vez. Tomo lazada en la aguja nuevamente, paso por el bucle, saco lazada nuevamente, ya va la segunda vez. Ahora voy con la tercera vez que paso la aguja por el bucle, saco lazada hacia adelante. Voy con la cuarta vez, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, saco lazada, me quedan 9 orejitas, tomo lazada y paso por todas. Y realizamos 2 puntos bajos en los siguientes espacios. 1, voy al siguiente espacio y realizo el siguiente punto bajo. Nuevamente repetimos el punto palomita. 1. Segunda vez que paso por el bucle. 2. Tercera vez. Nuevamente el último. 4. 9 orejitas en la aguja. Tomo lazada, paso por todas y realizo los 2 puntos bajos. Si ustedes quieren que el punto palomita quede más apretadito, para que no se nos suelte la última, lo que hacen es que lo dejan más apretadito. Miren, esto los dejé más apretadito y entonces no nos quedan así tan sueltos. Pero igual uno los puede acomodar con sus deditos. Listo. Después de que hice los 2 puntos bajos, continúo realizando el punto fantasía. Tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, saco lazada, no cierro. Nuevamente tomo lazada en la aguja, paso por el bucle. Van 2 veces, nuevamente tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, tomo lazada, paso hacia adelante, van 3 veces, nuevamente tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, tomo lazada y paso hacia adelante, tomo lazada y paso por todas, así. Voy a los siguientes 2 espacios y hago un punto bajo, voy al siguiente y hago otro y así voy a continuar hasta finalizar la vuelta. Aquí finalizamos con punto palomita y un punto bajo, igual como en la primera vuelta. Estoy finalizando la vuelta, entonces hago el último punto palomita antes de finalizar. Tres veces y pasamos la última vez la aguja por el bucle. 9 orejitas, pasamos lazada por todas. Y finalizamos, miren, ahí está el bucle. Finalizamos con un punto bajo. Recuerden que esta vuelta es como la primera que hicimos de puntos palomitas. Cadeneta de altura y miren, vamos a dar la vuelta y así tenemos finalizada. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos igual que en esta. Ahora vamos a realizar otra vuelta de puntos solo bajos. Siempre va intercalada una vuelta de puntos palomitas con una vuelta de puntos bajos. Pero va intercalada, ya ahorita en la siguiente vuelta es la última que vamos a trabajar
cómo se maneja el cuerpo. Entonces, continuamos trabajando por cada espacio un punto bajo hasta el final de la vuelta. Miren, hasta que lleguemos al último bucle. Acá estoy finalizando ya lo que es la vuelta de puntos bajos. Mira, acá tenemos el último bucle. Realizamos el punto bajo. Y así vamos. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos una vuelta de punto palomita donde se inicia con un punto y se finaliza con un punto. En esta siguiente vuelta de punto palomitas iniciamos con 3 puntos y finalizamos con 2 puntos. Ahora, en esta vamos a empezar con 2 puntos. Vamos a iniciar con 2 puntos. Entonces, en el bucle realizamos 1. Vamos al siguiente bucle, tomándolo completo, realizamos 2 puntos bajos. Y ahora vamos a continuar con el punto palomita, que ya saben cómo se hace. Miren, una vez, voy con la segunda vez, voy con la tercera vez, que pasa la aguja por el bucle, y vamos con la cuarta vez. Aquí tenemos un total de 9 orejitas, tomo lazada, paso por todas y hago los 2 puntos en los siguientes espacios. Entonces, un espacio, voy al siguiente espacio y hago el segundo punto. Sigo trabajando el punto palomita. 2, 3 y 4. Paso lazada por todas las 9 orejitas y voy a hacer los 2 puntos bajos. Y así continúo esta vuelta. Entonces, lo siguiente sería punto palomita, 2 puntos, punto palomita, 2 puntos, punto palomita, 2 puntos, punto palomita, 2 puntos, punto palomita y finalizamos con 3 puntos bajos. Estoy finalizando la vuelta, hago el último punto palomita de esta vuelta. 2, 3 y hago el último punto palomita, la última vez que pasa la aguja por el bucle. Tengo 9 orejitas, tomo lazada, paso por todas y vamos a realizar, acá tenía torcido esto, entonces miren, eso, y hago los 3, finalizo con 3 puntos bajos. Entonces 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora, cadeneta de altura, vamos a trabajar la vuelta y miren, acá también me deben quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como en esta. 7 puntos palomitas. Ahora vamos a trabajar por cada espacio un punto bajo. Recuerden que va intercaladas. Por cada espacio trabajamos un punto bajo. De inicio a fin. En total me deben salir 24 puntos. Entonces, acá les voy a decir algo. Esta la empezamos iniciando con un punto al comienzo y 1 al final. Esta con 3, otra como la primera. Esta la iniciamos con 2 y ahorita que finalicemos esta vuelta de puntos bajos, vamos a iniciar a trabajar como esta y como esta, y así va a ir intercalada. Entonces, después de que hagamos la que va con 1 al final, 1 al comienzo y 1 al final, seguimos con la de 3, luego seguimos con otra vez, va intercalada una de 3, una de 1, una de 2, una de 1, una de 3 y así. Acá hago el último punto bajo, realizo cadeneta de altura y miren. Entonces vamos a empezar con la de 1. Entonces con la de 1 quiere decir iniciando un punto bajo al comienzo. Ahora seguimos con el punto palomita. Miren. Nuevamente la segunda vez saco lazada, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle la tercera vez, saco lazada, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle la cuarta vez, 9 orejitas, tomo lazada, paso por todas y hago 2 puntos en los siguientes espacios. Entonces 1, voy al siguiente espacio y realizo el punto bajo. Realizo nuevamente el punto palomita,
2, 3 y 4. Paso lazada por todas y realizo 1 y realizo 2. Así vamos a continuar. Entonces esta vuelta la terminamos un punto palomita, por ejemplo, acá 2, un punto palomita, 2 puntos, un punto palomita, 2 puntos bajos, 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 un punto palomita y finalizamos con un punto bajo. A la siguiente vuelta se hace lo que es la vuelta de puntos bajos y continuamos realizando, iniciando con 3 puntos el punto palomita y finalizamos con 2 puntos. Luego la siguiente se hace punto bajo, siempre va una vuelta de puntos. O sea, vamos a empezar a repetir lo mismo, el mismo patrón. Hicimos una de 8 puntos, una de 7 iniciando con 3 puntos al comienzo y 2 al final. Una de 8 puntos completa, ahora una de puntos bajos, una de puntos de 7 puntos palomitas, pero iniciando con 2 y finalizando a este lado con 3. Nuevamente una de puntos bajos, siempre va una de puntos bajos antes de la de punto palomita. Iniciamos con una, finalizamos con un punto bajo y 8 puntos palomitas. Ahora en la siguiente va a ser una vuelta de puntos bajos y repetimos esta vuelta. Y así va intercalada una con la otra. Entonces mire aquí, finalicé esta vuelta, la que estaba haciendo, de 8 puntos, hice ya la vuelta de puntos bajos y vamos a repetir esta. Siempre se repite, siempre la secuencia va así. Una completa, una donde se inicia con 3 y se termina con 2 puntos, una completa, una donde se inicia con 2 y se termina con 3. Ahora, ya como terminamos la secuencia aquí, hicimos una que es esta primera, entonces vamos a repetir donde va la tercera, donde van 3 puntos. Luego se repite siempre la primera, se va a repetir una intercalada. Entonces, empezamos con 3 puntos bajos. Miren, 1, voy al siguiente, 2, voy al siguiente, 3. Y ahora realizamos, después de los 3 puntos bajos, realizamos el punto palomita, que ya saben, la orejita en la aguja, tomo lazada y la aguja debe pasar 4 veces por el bucle sacando lazada. Entonces, 1, tomo lazada en la aguja, 2, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, 3, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle y 4. Ahí tengo un total de 9 orejitas, tomo lazada, paso por todas y siempre va a ser el mismo procedimiento, trabajando después del punto palomita 2 puntos bajos. Continuamos y esta vuelta la terminamos con 2. Luego sigue la de puntos bajos y sigue una como esta. Después de que terminen la que va de 8 puntos palomitas, hacen la de puntos bajos y sigue la que va iniciando con 2 y finalizando con 3. Ustedes no se van a perder. Así, entonces vamos a realizar lo que es un total de 37 vueltas. Estoy finalizando la vuelta número 37 y es solo de puntos bajos. Recuerden que la que iniciamos al comienzo fue de puntos bajos. Ya les voy a mostrar la secuencia. Entonces hago el último punto bajo y miren cómo nos ha quedado. Así entonces tenemos acá al comienzo, miren, una completa, una de 3, una completa, una de 2, una completa, una de 3, una completa, una de 2, una completa, una de 3, una completa, una de 2, una completa, una de 3, una completa, una de 2, una completa y finalizamos con una de 3. Con 3 quiere decir que iniciábamos con 3 puntos y seguíamos y finalizábamos con 2. Así en total entonces tengo 37 vueltas. Vamos a tomar la medida. Así se ve la parte de afuera y así se ve la parte de adentro completamente plana. Vamos a tomar la medida entonces. Esto de largo tiene 34 centímetros y medio y esto de ancho tiene una medida de 19 centímetros. Vamos a pasar entonces a cortar acá. Vamos a cortar con la tijera, pero vamos a quemar con un encendedor
Acá realizamos un punto deslizado o una cadeneta al final, así, apretamos muy bien y vamos a quemar esta puntica y vamos a ocultarla en los puntos de adentro. Entonces, yo lo que hago es que ingreso traemos una aguja de una punta más pequeña, pasamos la lazada por acá, de ahí lo que vamos a hacer es que la vamos a bajar a estos puntos de acá, la vamos a meter por acá y la vamos a bajar a esos puntos de ahí. Ahí ya ese punto ya la podemos dejar, él es cordón. Entonces lo que hacemos es que cortamos, no tan a ras, quemamos para que se derrita y luego lo pegamos contra el cuerpo. Miren. Y él de ahí ya no se va a salir. Listo. Lo mismo hacemos con esta punta de acá abajo. La ingresamos acá. Traigo la aguja más delgada. La pasamos por acá. Ahora por acá. Acá tenemos el punto palomita, la vamos a meter por ahí. Y listo. Vamos a cortar. Quemamos hasta que se derrita y ahí lo apretamos y el de ahí ya no se va a salir. Ya teniendo así lo que es el cuerpo finalizado, vamos a pasar entonces a realizar, acá organizamos los punticos, miren estos así, con nuestros deditos los podemos organizar y así ya tenemos lo que es finalizado el cuerpo. Ahora vamos a trabajar lo que es la base de los laterales y la asa. Vamos a pasar a realizar 95 cadenetas, que esto va a ser parte de los laterales y la asa de una vez. Entonces realizamos 95 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y así hasta que completemos las 95 cadenetas. Tengo ya finalizadas las 95 cadenetas y esto tiene una medida. Ya les voy a decir qué medida tiene. Y esto tiene una medida de 70 centímetros. Listo. Ahora vamos a empezar a trabajar. Para ello voy a necesitar unos marcadores y vamos a empezar a trabajar así. Aquí estamos trabajando lo que es los laterales y la asa en uno solo. Entonces iniciamos en el primer bucle. En el primero vamos a realizar un punto deslizado. En el primero. Listo. Apretamos un poquito más acá. Listo. En el primero vamos a realizar un punto deslizado. Ahora vamos a realizar 14 puntos bajos. Entonces 1 por cada bucle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos bajos. Acá tengo 14 puntos bajos. Ahora realizamos 2 puntos deslizados. 1 y 2 puntos deslizados. Y en este último vamos a poner un marcador. Hasta aquí va lo que es
parte del lateral. Ahora, antes de seguir trabajando, vamos a contar 17 puntos para poner el marcador y para saber hasta dónde vamos a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí vamos a tener el otro marcador. Listo. Todo esto que nos sobra después de los marcadores es para la asa. Y la asa la vamos a trabajar con puntos deslizados. Por cada espacio vamos a trabajar un punto deslizado hasta llegar hasta donde está el otro marcador. Por cada espacio trabajamos un punto deslizado hasta donde está el marcador. Así, seguimos por cada espacio trabajando un punto deslizado. O sea, por cada buclecito, por cada cadeneta o murito de la parte de atrás de las cadenetas, vamos a trabajar un punto deslizado. Y lo vamos a trabajar hasta donde está el marcador. Ahí. Estoy llegando hasta donde está el marcador. Ahí. Retiramos el marcador. Hacemos un punto deslizado. Esto ya hace parte del lateral. Ponemos el marcador nuevamente ahí donde hicimos ese punto deslizado. Hago otro punto deslizado más. Y ahora trabajo 14 puntos bajos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos bajos. Me queda uno y recuerden que cuando iniciamos con un punto deslizado, entonces finalizamos con un punto deslizado. Hago cadeneta de altura. Ahora voy a trabajar esta segunda vuelta y las siguientes vueltas se van a empezar igual como esta, trabajando por el bucle trasero, iniciando con un punto deslizado y continuamos con los 14 puntos bajos. Por cada espacio realizamos un punto bajo. Ahí llevamos 3 puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora luego de eso, realizamos los 2 puntos deslizados. Entonces, estos hacen parte del lateral. 1, retiramos el marcador. Ponemos el marcador ahí donde finalizamos ese punto deslizado. Esto, hasta donde está el marcador, hace parte del lateral. Ahora continuamos trabajando la asa con puntos deslizados hasta llegar hasta donde está el otro marcador. ¿Listo? Continuamos entonces por cada espacio hasta acá, hasta donde está el marcador. Trabajé por cada espacio un punto deslizado. Ahora vamos a continuar con lo que hace ya parte del lateral. Entonces retiramos el marcador, realizamos el punto deslizado. Este ya hace parte del lateral. Recuerden siempre volver a ubicar el marcador. Realizamos otro punto deslizado y continuamos trabajando los 14 puntos bajos. Entonces 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Finalizamos con un punto deslizado. Cadeneta de altura, doy la vuelta y me regreso lo mismo con un punto deslizado al inicio. Trabajo los 14 puntos bajos, después de ello siempre por el bucle trasero. Continúo trabajando los 14, luego los 2 puntos deslizados. Toda la asa la tejo de puntos deslizados. Llego hasta el marcador, trabajo esos 2 puntos deslizados, 14 puntos bajos y finalizo con un punto deslizado. Así como he hecho estas 2 vueltas, voy a hacer 4 más para completar 6. Estoy finalizando lo que es la vuelta número 6. Acá termino el punto número 14 y finalizamos con punto deslizado. Miren. Así me queda lo que es la asa y el lateral. Ahora aquí vamos a cortar. Hacemos un punto deslizado así al aire. Y vamos a ocultar esto. Mira, acá tengo el marcador y acá tengo el otro marcador. Ahora vamos a ocultar estas puntas y este va a ser el derecho. Este va a ser el derecho y este va a ser el revés. Ahora lo que hacemos es que pasamos la aguja acá. Y traemos esta tirita para ocultarla acá en la parte de acá. Listo. Ahí ya podemos cortar a ras. Quemamos esas punticas. Y miren. Y de ahí ya no se va a salir. Lo mismo lo vamos a hacer en esta parte de acá. Esta es la parte de afuera, esta es la parte de adentro. Vamos a traer esta tirita acá. La ocultamos acá entre estos puntos. Ahí ya podemos dejar. Cortamos con las tijeras a ras y luego con el encendedor lo que hacemos es que quemamos hasta que se derrita y con la parte de abajo pegamos. El yay ya no se va a salir. Listo. Ahora tenemos otros 2 marcadores acá y los vamos a ubicar. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vamos a contar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lo mismo vamos a hacer acá en este otro lado. Vamos a contar hasta 17 entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sería acá. Vamos a contarlos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Listo. Así ya, entonces vamos a pasar a hacer lo que es a poner el cuerpo y el lateral. Vamos a pasar a hacer la unión. Para ello necesitamos realizar un nudo corredizo. Apretamos bien, pero no lo dejamos tan cortico, sino más bien larguito. Ahora, traemos acá donde está el marcador. Ingresamos esta orejita. Así. Ahora traemos el cuerpo y miren. Vamos a meter la aguja aquí donde fue el primer punto deslizado, donde fue el inicio. Ahí. Y vamos a hacer un punto deslizado para hacer la unión así. Ahora, vamos al lateral y vamos a donde fue la segunda vuelta, que es acá. Ahí. Ingresamos la aguja. Sacamos la lazada. Y realizamos el punto deslizado. Estos puntos deslizados no los vamos a dejar tan apretados, miren. Entonces tomamos uno del lateral con uno del cuerpo. Yo estoy tratando de acá ir ocultando esta tirita
en cada tejido, en cada punto deslizado. Voy ocultando la tirita que me quedó. Entonces tomo lazada, paso y hago el punto deslizado. Recuerden, no tan apretado, no tan suelto. Y miren, ingreso ahí y realizo el punto deslizado. Tomando una primero del lateral, ahora voy al cuerpo y realizo el punto deslizado. Miren, acá, acá, así, ahora acá, acá. Ustedes no se van a perder porque mire, es donde hicimos cada vuelta. Esta es la del punto, ahora sigue acá, acá, así que no se van a perder. Ahí están los espacios, prácticamente quedan los espacios libres. Miren, no dejar tan apretados los puntos deslizados. Miren, uno de este lado con uno de este lado. O sea, estamos haciendo la unión del lateral al cuerpo. Miren, tomamos un bucle trasero del lateral, vamos acá al, miren, al cuerpo, miren, vamos al cuerpo, así. Continuamos. Listo. Voy a sacar acá lazada. Miren, acá, acá con este, acá con este, y llegamos al último acá con este. Ahí. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar la parte de abajo? Entonces, mire, ingresamos acá, vamos a trabajar 1, 2 y 3 en la parte de abajo. Entonces, ingresamos acá, ahí, tomamos uno de acá, así. Ahora vamos al siguiente, que es acá, y miren, dos, y hacemos el último acá, que sería acá. Listo. Ahora vamos a empezar a subir. Ahora vamos a empezar a subir acá, miren. Entonces, tomamos, acá está el primero del lateral, mírenlo acá, ahí, y continuamos acá. Así. Tomamos este con este, así. Continuamos. Aquí con este. Continuamos. Así. Continuamos. No tan apretados, recuerden, no tan sueltos. Un tanto suelticos, pero no tan sueltos, pero tampoco que queden demasiado apretados. Ya estoy llegando al final. Dos. Y miren, hago este de acá. Retiramos ahorita el marcador. Retiramos el marcador para hacer el último. Miren, acá y ahí. Y miren, listo. Ahí ya terminamos y quedó 17 y 17 y los 3 de abajo. Listo. Ahora vamos a cortar acá. Podemos cortar con el encendedor. Y ya cuando hemos finalizado ahí, miren lo que vamos a hacer. Acá no vamos a cerrar con un punto deslizado como en el otro lado, no, sino
nos vamos a venir al primer espacio de acá. Miren, miren dónde pasamos la aguja. Ahí. Pero así, miren. Acá tenemos finalizado, apretamos ahí y nos venimos acá al primer espacio, ahí. Y vamos a realizar un punto deslizado. Ahí. Ahora pasamos la aguja para este lado. Y nos vamos a ir trabajando por cada espacio del punto. Lo organizamos bien, nos vamos a ir trabajando un punto deslizado así. Así, trabajando un punto deslizado por cada espacio. Miren. Y acá estamos en el primero. Ahí hacemos el punto deslizado y ahora, mire, vamos al primero de este lado, acá donde iniciamos ahí, tomamos la lazada, apretamos bien y realizamos el punto deslizado, así. Y ahí continuamos trabajando, pasamos la aguja para este lado, trabajando acá por este lado, por cada punto deslizado, igual por cada punto bajo, trabajamos un punto deslizado hasta llegar al otro extremo. Continuamos trabajando el punto deslizado hasta llegar a este extremo y ya les enseño el cierre. Estoy llegando acá al final. Miren. Ahí. Aquí. Y aquí. Ahí. Hacemos el último ahí. Cortamos con el encendedor. Ahí, listo. Sacamos esa tirita con mucho cuidado. Así. Y ahora la vamos a pasar acá. Miren. Ahí. Y la llevamos acá. Ponemos una aguja más pequeñita. Ahí. Y llevamos esa tirita hacia adentro. Así. Organizamos bien para que nos quede bien bonito el cierre. Listo. Esa tirita la ocultamos adentro y así nos debe quedar. Miren ese espacio así. Y listo. Ahora vamos a organizar bien lo que es el bolso. Vamos a pasar a realizar una pequeña solapa con este tipo de broche. Así que vamos a hacer una solapa para ese tipo de broche. Realizamos un nudo corredizo. Apretamos bien. Y vamos a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahora nos devolvemos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá sería el número 12. Entonces vamos a trabajar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Entonces ingresamos la aguja acá sobre donde hicimos el punto deslizado, ahí. Y vamos a realizar un punto bajo, vamos al siguiente y realizamos otro punto bajo, 2, 3, 4,
y 5. Ahora contemos que acá nos queden 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Ahora contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, cadenita de altura, acá vamos a soltar este para dejar bien oculta esta tirita. Miren. Listo. Cadenita de altura, doy la vuelta y trabajo no en el primero sino en el segundo punto. Vamos a trabajar el punto bajo. Así. Y acá metemos la aguja centradita ahí y hacemos el último. Cadenita de altura, doy la vuelta y trabajo no en el primero sino en el segundo el punto bajo. Así. Cadenita de altura, doy la vuelta, no trabajo en el primero sino en el segundo el punto bajo. Así. El último. Cadenita de altura, doy la vuelta y lo mismo. No trabajo en el primero sino en el segundo el punto bajo. Y así voy a continuar trabajando cada vuelta hasta dar el largo deseado, que tan largo quiero yo la solapa. Así que voy a continuar y ya les muestro entonces cómo nos va quedando. Hasta el largo que yo quiera dejar la solapa. Por ejemplo, si yo la quiero por ahí, hasta ahí la voy a tejer al largo y ya les digo cuántas vueltas, pues hasta ahí. Estoy finalizando la última vuelta. Listo, hago el último punto. Voy a cortar con el encendedor. Hago el punto deslizado del final para que no se nos vaya a soltar. Y ahora traigo una aguja más delgada. Ahí. Y ahí ya lo puedo dejar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Corto, no tan a ras. Y vamos a quemar este pedacito que nos quedó. Ahí lo pegamos. Y listo. Acá hice un total de 2, 4, 6, 8, 10 vueltas. Igual vamos a quemar este pedacito de acá. Lo vamos a cortar a ras. Ahí lo vamos a quemar. Y lo vamos a meter un poquito hacia adentro. Ahí. Listo. Ahora vamos a pasar a poner lo que es el broche. Miren. Él cierra completo así. Miren cómo cierra acá. Así. Vamos a poner el broche entonces. Lo sacamos de acá. Vamos a levantar las paticas con cuidado. Sacamos la latica. Y vamos a organizar bien dónde va a ir. Mire ahí. Entonces sería aquí. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiene que ir un poquito más centradita. Entonces la vamos a poner acá y acá. Vamos a organizarlo. A ver. Ahí queda muy abajo. Entonces lo vamos a subir un poquitín. Ahí. Que quede 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Eso. Ahora vamos a pasar a ponerlo la latica de adentro.
Si la quieren la pueden hacia adentro, si no, miren, hacia afuera la doblan, así y así. Ahí ya queda bien asegurado. Esta tirita nos falta ocultarla, la podemos ocultar acá entre los puntos, que fue con la que finalizamos. Organizamos nuevamente el bolso bien. Ahí, miren, eso ya quedó duro. Cerramos, organizamos bien acá. Ponemos la tapita. Para eso traigo una latica y la vamos a poner acá. Entonces traemos la patica y empezamos a meter bien acá esta parte. Así. Le damos la vuelta, hacemos lo mismo. Por este lado también. Así. Acá nos falta meterla a una parte. Así. Ahora vamos a correrla un poquito más acá. Ahí. Miren, quedó a ras. Quedó a ras acá de esto. Listo. Acá la podemos apretar un poquito, le ponemos un pedacito de tela y la apretamos. Ahora vamos a cerrar acá y miren. Así nos queda este bolsito. Ahora nos falta hacerle lo que es, miren, nos falta hacerle lo que es un pequeño adorno. Para el adorno tengo acá lo que son 10 tiritas de más de 20 centímetros, una argolla mosquetón de 1 centímetro y también tengo una campanita. Ahora, vamos a hacer la unión acá, no importa que queden unas más largas o unas más cortas porque después vamos a cortar y vamos a quemar las puntas. Entonces yo lo que hago es enrollar así y ingresamos acá en la campanita. Bien, luego de eso doblamos para que ingresen las que quedan acá. Mire, acá quedan unas que no van bien hasta el fondo. Listo. Ahora pasamos a poner los tornillitos. Acá tengo el otro. Así. Los aseguramos con un destornillador bien. Así. Acá lo que hago es que hasta que quede bien apretadito para que no se nos salgan luego las mechitas o las tiritas de cordón. Miren. Así. Así mismo hacemos lo mismo con este otro. Aseguré el otro tornillito y ahora vamos a cortar al largo deseado. Las organizamos bien, que queden derechitas. Y a este largo yo voy a cortar las demás. Así. Ahora que tengo así, voy a quemar bien las puntas para que no se deshilache. Lo abro. Y empiezo a quemar muy bien las puntas. Que no me quede ninguna sin quemar para que no se empiece a deslizar. Listo. Ahora ponemos la argolla mosquetón, la campanita en la argolla mosquetón. Miren esta belleza, qué delicadeza. Y esto va a ir acá a un ladito. Vamos a hacer limpieza acá. Ahora que hice limpieza, vamos a poner entonces esto acá. Abrimos acá y vamos a pasar a ponerlo acá. Ahí. Ahora sí, organizamos bien el bolsito. Y miren esta belleza, esas asas. Queda completamente acá cerradito. Miren.
Este bolso entonces tiene de alto tiene 18 centímetros de alto y de ancho tiene de extremo a extremo, tiene 21 centímetros y su asa quedó de 35 centímetros. Este bolso quedó pesando 310 gramos. 310 gramos, es muy liviano, es espacioso, es amplio. Miren esta belleza, quedó divino. Es delicado, elegante, precioso, así que espero se animen a tejerlo. Que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, las invito a apoyar mi canal, dando like, compartiendo el video, dejando tu comentario y suscribiéndote. Así que no siendo más, nos vemos en un próximo proyecto.